Buenos días amigos de Costurmac, mi nombre es Servando Gutiérrez, soy el gerente de la línea Virgen para fresadoras y recuperadoras de pavimentos. Me complace tener el cierre de lo que es nuestro primer seminario de conservación y construcción de carreteras. Agradecemos mucho la participación que hemos tenido de su parte en las transmisiones anteriores a lo largo de todo el mes con mis compañeros. Los invitamos a seguir participando en nuestras transmisiones futuras. También los invitamos, si quieren abordar algún tema de su interés, pues nos lo hagan saber. Nosotros con gusto lo podemos programar e impartirlo. Así como también, si de algunos de los cursos anteriores o de este curso que vamos a ver el día de hoy, quisieran una ampliación de conocimiento, sabemos que en una hora no se puede abarcar todo el tema. Sin embargo, podemos dar una idea general completa sobre los mismos. Pero bueno, la indicación es, si ustedes requieren ampliar este conocimiento, aparte de los comentarios, nosotros podemos hacer ya una presentación más personalizada
Solamente es necesario que ustedes nos lo indiquen, nosotros con mucho gusto lo atendemos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de dos temas muy importantes con unas tecnologías muy económicas y bastante avanzadas, que son la corrección de IRI mediante microfrexado y la fricción y la estabilización de caminos rurales. Esperamos que estos temas sean de su agrado, esperamos poder contestar todas sus dudas y pues comenzamos, ¿no? Comenzamos ya porque ya hay varios conectados, ya creo que ya podemos ir comenzando. Nuevamente, bienvenidos, Costurmac les agradece su participación. Damos inicio. Tema de microfresado. Vamos a ver el día de hoy definición, posibilidad de aplicación, parámetros de influencia, aspecto económico, ejemplos prácticos y un sumario de ventajas al final. El microfresado. Para hablar de microfresado, de la definición, tenemos que hablar de las tecnologías, de las diferentes tecnologías de fresado. En la parte izquierda podemos observar un tambor estándar, un tambor fino y un tambor de microfresado. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos? Son dos principales diferencias. Uno es la distancia entre líneas. Es decir, ustedes cuando han ido en la carretera pueden observar que cuando hay una parte fresada se dejan diferentes tipos como de surcos, ¿sí? Nosotros lo medimos para clasificar los tipos de fresados en milímetros, ¿ok? Por ejemplo, el tambor o nuestro fresado estándar es de 15 milímetros. Quiere decir que una fresadora estándar virgen tiene 15 milímetros de separación entre surco y surco. Después tenemos los tambores finos, en los cuales tenemos 8 milímetros. Estos son muy usados, por ejemplo, para sustituir microcarpetas, que vamos a hablar de ello más adelante en el curso. Y finalmente los tambores de microfresado, que son a partir de 6 milímetros hacia abajo. Típicamente 6, 5 y 3 milímetros son las aplicaciones que nosotros tenemos para microfresado. Como pueden ver también en esta parte, se ven el número de picas. Obviamente, entre mayor es la distancia de líneas, es decir, una distancia de 15 milímetros, pues tenemos menos picas. Entre menor es la distancia de líneas, tenemos mayor número de picas. Hasta, por ejemplo, el de 6 por 2, que es de 672, que este es el tambor, digamos, de estándar o típico para hacer trabajos de microfresado. Realmente no solamente son 3 tambores, son muchos tipos de tambores, ¿no? En la parte de ecocutter, que son para fresados, después probablemente en un seminario posterior lo platiquemos, tambores de fresado completo o ecocutter que llamamos, de 20 y 25 milímetros, tambores de fresado estándar de 12 a 18 milímetros, tambores de fresado fino de 8 a 10 milímetros y la parte micro de 6 a 3 milímetros. Esto es, y es muy importante entenderlo, es distancia entre líneas de corte. Si hablamos, que es la pregunta más frecuente que me dicen, oye, ¿cuánto puedo fresar con un tambor de microfresado o con un tambor fino? Bueno, la respuesta es, con un tambor de fresado fino nosotros podemos fresar hasta 8 centímetros, mientras que con un tambor de microfresado podemos fresar hasta 3 centímetros. Pero típicamente las aplicaciones, digamos, si me tuvieran que pedir un promedio de lo que se hace en México, estaríamos hablando de entre 5 milímetros hasta 15 milímetros. Con eso nosotros podemos perfectamente perfilar y volver y recuperar o corregir los problemas promedio que existen en las carreteras que hemos trabajado en los últimos 10 años, digamos, en México. Y típicamente es el mismo promedio en el mundo, un poco más bajo en los países europeos, donde el promedio de microfresado es de hasta 1 centímetro. Aplicación, ¿para qué sirve el microfresado? Bueno, sirve para solucionar, es un tratamiento superficial y sirve para solucionar problemas superficiales, por ejemplo, roderas, cuando tenemos un mal perfil transversal que se refleja, por ejemplo, con un mal drenaje, o a veces que tenemos perfiles o bombeos encontrados, para corregir grietas superficiales como el agrietamiento de grietas de cocodrilo térmico. Es importante, esto es para grietas, digamos, superficiales, ¿sí? No para grietas ascendentes que vienen desde la parte inferior del pavimento. Cuando tenemos una pérdida de herencia, es decir, cuando el pavimento por razones de defectos del material o por pulimiento del tránsito como efecto del tránsito,
se ha pulido y ahora no nos ofrece la fricción necesaria para poder tener un servicio de nuestro pavimento con las especificaciones y con la seguridad requerida. Si nosotros tuviéramos que clasificar el microfresado en aplicaciones o en la gama de aplicaciones, englobarla en dos, se podría decir que es el microfresado como medidas preparatorias, que esto se refiere a preparar una superficie mediante el microfresado para después recibir un tratamiento final. Eso sería, por ejemplo, vamos a remover un slurry, ¿ok? Vamos a remover un slurry con microfresado y lo vamos a meter en un slurry. Ahí utilizamos el microfresado como una medida preparatoria, pero también para la optimización de superficies. ¿Qué es esto? Cuando tenemos, por ejemplo, vamos a corregir un perfil transversal o vamos a incrementar la fricción o vamos a remover una capa dañada o una sección de la capa dañada, pero el microfresado se va a quedar como, digamos, la textura final. Ya no va a recibir un tratamiento después. Las aplicaciones principales, ¿cuándo usar yo? En el tema lo categorizamos en uniformidad para corregir, pues, la uniformidad de un pavimento, cuando tenemos, por ejemplo, ondulaciones largas, cuando tenemos deformaciones por cizallamiento, por esfuerzos, o por desgaste, ¿sí? Que por el mismo efecto del desgaste se ha hecho, por ejemplo, se ha perdido el IRI o se ha perdido el buen índice de perfil. En el tema de adherencia, cuando tenemos un pulimiento por el paso de los vehículos, ¿sí? O cuando hay un reblandecimiento, por ejemplo, por altas temperaturas, nuestro pavimento y ahora se ha reblandecido, se fueron los finos para arriba y ya no tenemos fricción, también podemos usar el microfresado. En capas de concreto es una de las aplicaciones favoritas más avanzadas que tenemos, que es cuando el concreto, las carreteras de concreto es muy común que después de cierto tiempo de uso, pues se pula, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tenemos? Se usan algunas alternativas muy antiguas, por ejemplo, como los discos de diamante, donde van ahí con una maquinita intentando cortar la superficie. Bueno, nosotros tenemos el método microfresado para hacer esto a 5, 6, 7 veces más económico y 10 o 15 veces más rápido, ¿no? Cuando tenemos también defectos de material, por ejemplo, grietas, agrietamientos como piel de cocodrilo, grietas térmicas por desgaste o por algunos desprendimientos del agregado donde ya no nos sirve, ¿no? Tenemos que corregirlo. Parámetros de influencia en la superficie fresada. Dijimos que el microfresado es un tratamiento superficial que lo que hace es básicamente cambia la macrotextura o la textura superficial mediante el corte de la superficie. ¿Cómo controlamos? Es decir, ¿cómo lo hacemos o más fino o más rugoso? Pues esto lo podemos controlar con tres parámetros principales. Uno es el espacio entre líneas, que lo hablábamos al inicio con los diferentes tambores. Entre mayor sea el espacio entre líneas, es decir, entre menos picas tenga, puede ser también, vamos a tener una superficie más rugosa. Entre el espacio entre líneas, entre línea y línea, estos surcos de corte, sea más pequeño, por ende más picas, la superficie va a ser más fina. Otra de ellas es la velocidad de fresado, ¿sí? A mayor velocidad de fresado tenemos una superficie más rugosa. A menor velocidad de fresado tenemos una superficie más fina, ¿sí? ¿Por qué? Pues es sencillo. La máquina va más rápido, pues va cortando menos veces en el mismo lugar y queda más grueso. Si vamos más lento, la máquina da más vueltas en ese sitio, ¿sí? Y se hace un acabado mucho más fino. Lo veremos más a detalle a continuación, ¿ok? Revoluciones del tambor. Nuestras máquinas cuentan con un control de revoluciones automáticas con el cual nosotros podemos o más revoluciones o menos revoluciones. A mayor número de revoluciones, nosotros tenemos una superficie más fina. A menor número de revoluciones, si es que el tambor gira más lento, tenemos una superficie más rugosa. También tenemos un sistema que ahorita vamos a mostrar ya que controla esto para que no tengamos que estar decidiendo velocidades, tambores, sino que la máquina ya lo puede hacer de manera inteligente, de manera autónoma. Para terminar la conceptualización de los tambores de microfresado, mostramos la gama que tenemos de tambores completos, ¿sí? En esta gráfica de corte donde tenemos la letra A, que es la distancia entre líneas, como veíamos, la distancia entre un surco y el siguiente surco, la altura B y el ángulo de ataque C.
Si a mí me preguntan, oye, un tambor estándar, ¿cuál es la profundidad? Ok, la profundidad de ese surco, que es un tema muy importante. 15 milímetros es la distancia entre líneas, entonces la profundidad B va a ser de 4.33 milímetros. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, cuando hacemos un trabajo de microfresado, regularmente yo les comento, bueno, vamos a hacer un trabajo de microfresado. Esta técnica corrige al mismo tiempo el IRI y la fricción. Entonces, para corregirla, el IRI, a veces necesitamos cortar, digamos, hasta 1,5 centímetros. Me explico, que un muy mal IRI, vamos a cortar hasta 1,5 centímetros y lo vamos a dejar. Pero ¿qué pasa? Pasaron, no sé, 5 o 6 años y nuevamente se volvió a pulir este concreto, por ejemplo, ¿no? Porque es un material calizo y en aquellos tiempos se construía con material calizo principalmente y ahora se ha vuelto a pulir. Tengo que volver a cortar 1,5 centímetros. Siempre me preguntan, yo les digo, no, realmente ya corregiste el IRI. Para devolver fricción, si tienes un buen IRI, solamente necesitamos cortar. Aquí tenemos un tambor de microfresado, lo comentamos, de 6 milímetros de distancia de líneas y tenemos de profundidad 1.7 milímetros. Solamente si tenemos buen IRI, solamente necesitamos hacer un corte de 2 milímetros para poder recuperar la fricción. Entonces ya el primer corte lo hacemos, digamos, de 1.5 centímetros y los cortes consiguientes los podemos hacer de 2 milímetros cada 3, 4 o 5 años, dependiendo de las características propias del material. En resumen o de manera esquemática, ponemos las figuras o las texturas que se tienen con los diferentes tambores. Aquí lo tenemos con el tambor de distancia entre líneas de 15 milímetros, que es un tambor estándar. La textura de un tambor de corte fino, que es de 8 milímetros. La textura de un tambor de 6 milímetros, que es un tambor de microfresado. Entonces podemos observar las diferentes texturas que se pueden lograr. Después, en esta solamente cambiamos, bueno, conservamos el tambor de microfresado, pero ahora vamos a variar la velocidad. Tenemos 20 metros por minuto y acá tenemos 10 metros por minuto. Como pueden ver, donde es la velocidad más rápida, tenemos un corte más rugoso, donde es la velocidad más baja, tenemos una textura más fina. Al final, en esta representación gráfica tenemos ahora el mismo tambor, la misma velocidad, pero con diferentes revoluciones. Entonces podemos ver que a más bajas revoluciones tenemos una textura más gruesa y a revoluciones más altas tenemos una textura más fina. Entonces con esto nosotros podemos fácilmente controlar, o estos son los factores con los que nosotros podemos controlar la textura. Es decir, decimos o queremos o más fino o menos fino. En la práctica ya real, digo, decimos, empezamos una prueba, por ejemplo, de 50 metros, corremos la máquina a 20 metros por minuto, por ejemplo, a revoluciones bajas y probamos. Oye, ¿sabes qué? Tiene un factor un grip o un factor de rozamiento de 0.9, es muy grueso. Yo necesito entre 0.4, por ejemplo, ¿no? Y 0.8. Ok, pues solamente conservamos la velocidad, incrementamos las revoluciones y ahora ponemos la línea de fricción, volvemos a tomar una medición con el mewmeter y ahora tenemos la textura que nosotros queramos. Lo mismo cuando hacemos con el péndulo, simplemente es un tema de calibración. Más rápido, más lento, mayores revoluciones, menores revoluciones. Eso es todo. Pero también el nuevo sistema de autorregulación de textura nos permite, como se muestra en el siguiente video, elegir la textura que nosotros tenemos. Ahora nosotros tenemos una tabla de texturas, digamos 1, 2, 3, 4. Nosotros, por ejemplo, aquí, como lo hacíamos anteriormente, vamos avanzando a 20 metros por minuto a revoluciones altas, que son 129 revoluciones del rotor, ¿sí? Y en esta línea va a cambiar la velocidad. Ups, ahí cambió la velocidad. ¿Qué va a pasar? Conservamos las mismas revoluciones, pero como tenemos una velocidad más baja, ahora tenemos un acabado más fino, ¿sí? Tenemos más grueso y luego más fino. Esto no nos funciona, me explico del todo. Entonces, aquí o antiguamente el operador tenía que ser muy cuidadoso, estar no teniendo paros, conservar la velocidad constante, pero esto es a veces muy complicado en la obra. Se atravesaba una persona y se tenía que detener, o el camión se paraba, se tenía que detener.
se acababa el agua de la máquina y al operador se le olvidaba parar el rotor. Mil factores, como lo sabemos en la obra hay muchos factores externos al operador que a veces dificultan llevar velocidades constantes. Entonces ahora lo que hemos desarrollado es un sistema que se llama control automático de textura, donde nosotros ponemos la máquina en modo calidad, como se muestra, elegimos una textura, el modo de textura, y ahora elegimos entre un rango de texturas que va desde el 1 hasta el 10, dependiendo qué calidad tenemos. En la misma máquina se informa la relación de macrotextura que se logra con cada una de estas opciones, de la 1 a la 10. Lo activamos y ahora el operador va. Entonces tenemos en la parte derecha el modo antiguo, ¿sí? Y en la parte izquierda el modo con calidad activado. Igual vamos revoluciones, velocidad igual. Llega el cambio de velocidad. Imaginemos que aquí se atravesó alguien, ¿no? Se atravesó, ya, se atravesó, párate, se tiene que parar ahí la máquina o bajar la velocidad o mil cosas pueden pasar y se bajó la velocidad. ¿Qué hace la máquina o el nuevo sistema? Ajusta automáticamente las revoluciones y de manera proporcional a la velocidad, tanto incremento como decremento. Es decir, aquí se decrementó la velocidad, pues también se incrementaron las revoluciones, de tal manera que nosotros aseguramos la misma calidad de textura en el 100% de nuestra obra. Esto es una belleza, créanme, me tocó hace años los primeros sistemas que tuvimos. Este nuevo sistema, que es de la nueva generación F, es algo bellísimo. El aspecto económico. Vamos a analizarlo en base a aplicaciones para que sea un poco más interesante. Por ejemplo, problema, ausencia de adherencia a la superficie. ¿Sabes qué? Ya el tramo que tengo concesionado ya no cumple con la fricción, superficial. ¿Qué vamos a hacer? Digamos que es carpeta, ¿no? Ok. Vamos a fresar la superficie, ok. Vamos a llevar la carpeta esa que ya no tiene fricción. Hay que pagar el flete de salida, hay que pagar el flete de entrada y la mezcla, por supuesto. Hay que pagar la pavimentación y la compactación. Y ya tenemos una nueva mezcla que cumple con la fricción. Nuestra propuesta es solamente microfresar. Microfresamos la superficie y removemos pequeñas cantidades. Recordemos, rangos de entre 5 milímetros hasta 15 milímetros en promedio. Entonces es una cantidad muy pequeña comparado con esto. Y la ventaja que también, por ejemplo, lo podemos hacer con concreto, que el concreto pues no es tan fácil fresarlo. Entonces el concreto también esta es una gran oportunidad, ¿no? Que tenemos solamente microperfilar y arreglarlo. Cuando tenemos deformaciones en la capa, por ejemplo, roderas o deformaciones también longitudinales que ya no cumplimos con el IRI, aunque vamos a igual fresar, llevarnos el material, traer nuevo material, y esto tiene un costo, ¿no? Tiene un costo fresar, tiene un costo el acarreo, tiene un costo la carpeta, tiene un costo pavimentar y compactar. Y nuestra propuesta nuevamente para esto es simplemente microfresar hasta el nivel donde tengamos una superficie o una rasante funcional a nuestro proyecto. Perfil incorrecto en la superficie, tanto transversal como longitudinal. Muchas veces hacen renivelaciones, pero regularmente se fresa, se saca digo, ya lo dije 3 veces, ¿no? Pero igual, también para esto podemos hacerlo simplemente con el microfresado. Ok, cuando tenemos roderas en la superficie es muy común, vamos a hacer un tratamiento de espera, ¿no? Vamos a ponerle ahí un sello, que a mí, digo, el sello es una excelente opción cuando no hay presupuesto para repararlo, todo esto, y obviamente tiene sus áreas de aplicación que son muy buenas. Pero ¿qué pasa? Tenemos una mala superficie para aplicar, vamos a hacer un sello de renivelación y luego ya el sello. Entonces, primero tiran sello para rellenar el hoyo de la rodera y posteriormente otro sello para ya dejar el acabado final. Y terminas a veces en lugares con sellos de 3 centímetros, de 4 centímetros. Eso no funciona, me explico. Y termina finalmente reflejándose la misma rodera. Ahora, cosa importante, el sello de renivelación pues no es barato, me explico, no es barato comparado. O sea, digamos que el microfresado comparado con el sello es al menos 5 veces más barato. Entonces, primero microfresamos y después ponemos un sello. Esto nos asegura que sobre la superficie que vamos a poner el sello, número 1, tiene
una planeidad correcta, tanto transversal como longitudinalmente. Es decir, corregimos la transversal, corregimos el IRI, le damos fricción o proporcionamos una superficie rugosa para que tenga una mayor adherencia a la capa superficial, ¿sí? Y pues por ende mejoramos la calidad de pavimentación, porque también muchas veces se aplican estos sellos sobre carpetas ya rodadas que tienen pintura, que tienen marcas de neumático, que tienen suciedad, y esto no permite una buena adherencia. Nosotros vamos a remover eso y vamos a proporcionar una superficie fresca para que estos microaglomerados o microcarpetas se puedan adherir en la parte superficial. Microfresado, vamos a ver ejemplos prácticos ahora. Mis favoritos, ¿no? La corrección de IRI y fricción en concreto. Bueno, pues ya pavimentamos el concreto y muy común en México que vamos en las autopistas de concreto y vamos, parece que vamos en caballo, ¿no? Va ahí, Entonces, corrección de esto. Para esto usamos una máquina W2000. La máquina, bueno, estos sistemas realmente nosotros los lanzamos a finales de los 90. Se han ido obviamente perfeccionando. Nosotros ya tenemos más de 20 años de experiencia. Pero desde la W2000 nosotros tenemos un tambor de microfresado, tenemos un sistema multiplex. El sistema de nivelación multiplex es muy importante. En presentaciones posteriores vamos a presentar más a detalle los diferentes sistemas de nivelación que tenemos, pero pudiéramos decir que el 50% es la tecnología de los tambores y el otro 50% es la tecnología de la nivelación. Porque esta nivelación nos permite alcanzar altos rendimientos. Ahorita vamos a ver por qué. El sistema multiplex son 3 sensores o más colocados a cada lado de nuestra máquina. Lo que hacen es miden la referencia existente y hacen un promedio diferencial de estas mediciones, con lo cual van promediando, o digamos, si lo pudiéramos hacer coloquialmente, es como si tuviéramos una reglota de 6-7 metros de aluminio y fuéramos sacando el promedio, como si trajéramos el perfilógrafo ahí corrigiendo. Entonces, esta máquina va corrigiendo esas deformaciones, disminuyéndolas hasta 70% o alrededor de 70% o más en su altura. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, deformaciones de 1,5 centímetros, nos va a dejar deformaciones de, perdón, sí, de 5 milímetros. Entonces recordemos, por ejemplo, en la prueba de índice de perfil tenemos tolerancias de más menos 5 milímetros. Pues esta deformación ya no nos provocaría o ya no nos daría una lectura negativa en la parte de índice de perfil. Si me preguntan cuánto mejora esto, digamos, en México hemos trabajado carreteras con índice de perfil de 95, 100, y con este sistema de nivelación nosotros lo podemos reducir hasta 5 centímetros, 3 centímetros acumulados por kilómetro. Es importante, podemos hacer más, podemos hacer 0, pero con sistemas láser, sistemas 3D, sistemas de hilo, pero la gran ventaja de este sistema es que no hay topografía o el trabajo de topografía se reduce mucho menos, ¿me explico? Porque la máquina va copiando, no la va copiando, la va mejorando, va haciendo un mejoramiento de la referencia existente. Aquí vamos a ver un video donde básicamente se explica una deformación que pasa con el sistema normal, con el sistema que conocemos todos, que es el sistema de corte por cortina. Está la deformación en rojo, vamos con la cortina, esto lo tenemos todas las marcas. Se sube la deformación y hacemos una copia de la deformación. ¿Qué hacemos hoy día para corregir estas deformaciones? Pues a veces no se corrigen, a veces el operador le da anda y bájale, bájale, lo súbele, lo bájale y terminamos haciendo ahí pues no sé, o sea, ahí medio disminuirla. También hay clientes que me dicen, oye, pues vamos y yo mando a mis topógrafos y cada 20 metros hacemos un levantamiento y el topógrafo le dice al operador, aquí le vas a, en el acotamiento, sí, en el cadenamiento tal, vas a bajar 8 y luego en el siguiente 7 y en el siguiente le subes a 10 y luego el operador subiéndole y bajándole. Entonces eso se pierde todo el automatismo de la maquinaria, ¿no? Y aparte conlleva un levantamiento topográfico exhaustivo. Ahora, el topógrafo va y levanta cada 20 metros. Con el sistema multiplex se va midiendo milímetro por milímetro, se va promediando milímetro por milímetro.
Entonces tenemos una mejora de las deformaciones o de la referencia muy significativa. Aquí va nuestro sistema multiplex en acción. Entró la primera, el segundo sensor y el tercer sensor promedian y ahora hemos disminuido esta deformación que antes medía, por ejemplo, 4 centímetros. Ahora la hemos disminuido hasta 1 centímetro, 1.2 centímetros, me explico. Importantísimo. Yo pongo la máquina, prendo el multiplex y avanzo. No necesito gente poniendo hilos, no necesito nada más. Entonces esto es una gran herramienta, por ejemplo, para trabajos de aeropuertos donde no hay mucho tiempo, para trabajos de autopistas donde tenemos que abrir y cerrar los tramos el mismo día. Esto nos ahorra muchísimo tiempo y aumenta mucho la productividad. Y les puedo decir, lo hemos usado en aeropuertos, lo hemos usado en autopistas y esto cumple perfectamente con las especificaciones más rigurosas. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos prácticos para que tengan idea de qué tan rigurosas especificaciones cumplen. Pendiente transversal. La máquina, aparte de esto, va haciendo un perfil transversal programable donde nosotros le ponemos, ¿sabes qué? Aparte que vayas promediando longitudinalmente, yo requiero que tengas 2% de pendiente o 1.9. Lo ponemos y la máquina lo va haciendo automáticamente. Es bien importante. El operador aquí no va decidiendo, va viendo si hay deformaciones o no. La máquina va 2% y compensando longitudinalmente. Las medidas o las diferentes texturas que se pueden programar en la máquina han sido calibradas contra las exigencias de macrotextura exigidas, ¿no? Entonces tienen una relación directa contra los valores exigidos para la macrotextura. Les decía, ¿qué tan exigente puede ser el microfresado? ¿Qué tanto le podemos exigir a un microfresado en un sistema multiplex? Pues si funciona para estas pistas de Alemania de motos, créanme que funciona para nuestras carreteras, señores. Tenemos ahora una fresadora W210 de la generación anterior. Ahora tenemos la nueva generación que es la generación 200 o 210F. Un tambor de microfresado de 6 milímetros. Y tenemos un sistema también multiplex. Tenemos el sistema multiplex y esta es la textura. Yo les pregunto, ¿qué diferencia ven de una textura a otra textura? ¿Cuál es obviamente, pues la que está más baja es la textura ya fresada, pero la otra es la textura que tenían anteriormente, ¿no? Entonces, créanme, cuando les digo que nosotros podemos lograr con estas máquinas las texturas que nosotros requiramos. Requiere técnica, por supuesto, nosotros lo hacemos, nosotros los acompañamos, pero podemos adaptarnos a las exigencias que requiera cada proyecto. Y también medimos el perfil transversal. Ahora los nuevos sistemas nos permiten hacer los empates de manera milimétrica. Imagínense, aquí estamos cortando de forma 4, 6 milímetros. Tenemos que empatar esto perfectamente, porque para un automóvil, pues 2, 3 milímetros de empalme de nivel no es mucho, pero para las motocicletas es un tema de alto riesgo, ¿no? Corrección de deformaciones longitudinales, otra vez concreto. Aquí es un sistema multiplex de 7 sensores. Sí, también es interesante. Es básicamente lo mismo, nomás con una mayor resolución. Con esto podemos lograr disminuciones de hasta un 80% en las deformaciones. Otros proyectos de microfresado. Presentamos aquí a continuación. Esto es México hace 10 años. Es así como se ve un tambor de microfresado trabajando, ¿no? Esto es con nuestros amigos gracias por nuestros amigos de Coconal, gracias por las imágenes. Esto lo hicimos hace 10 años con ellos, ¿no? Es importante ver que es un tema que no es nuevo tampoco en México, no nos quedamos atrás y esto va creciendo cada vez más, ¿no? Pues se calibra, se prende el multiplex, se pone la profundidad que queremos y básicamente la máquina va haciendo todo, ¿no? Detrás de la máquina va quedando esta, digamos, lechada, que vamos cortando 4 y 5 milímetros, de lado izquierdo 5, del lado derecho 4 milímetros. Lo que estábamos buscando aquí era corregir tanto el IRI por las juntas que lo sacaban ahí de IRI, pero también corregir la fricción por un concreto pues ya trabajado, ya pulido, ¿no? Y aparte de un origen calizo. Aquí elevamos la fricción, el requerimiento era ponerlo arriba de .40, abajo de .80.
Se calibró para dejarlo en punto 70. ¿Sí? Ahora pasamos a la otra gama de aplicaciones que son medidas preparatorias. Aquí vamos a hacer la renovación de 4 milímetros de una capa antideslizamiento. Aquí usamos un tambor de microfresado más pequeño, que es de 4 milímetros en distancia de corte. ¿Por qué? Porque esta capa antideslizamiento cuesta mucho dinero, ¿me explico? Entonces recordemos que tenemos la distancia entre líneas y tenemos una profundidad. Entonces, con esa profundidad, al hacer más pequeña la distancia entre líneas, esa profundidad del surco se hace menor. Al hacerse menor, se disminuye el volumen de material que vamos a colocar encima de este microfresado y hace más económica la aplicación. Tenemos el microfresado de 4 milímetros, la reposición o el detallado de las puntos con una máquina W35, que son de las maquinitas pequeñitas que tenemos de Virgen, de 35 centímetros, para que las puntas queden perfectas. Y posteriormente la aplicación ya de una capa antideslizamiento. Pues el pintado. Tenemos acá otra de microfresado para una microcapa de cobertura. Igual, tambor de microfresado, multiplex, se remueve, se corrige. Aquí miren, esto es bien interesante. Si ven aquí, se ven unas partes más oscuras que otras. Muchas veces esos son errores en la pavimentación o con el uso, se va asentando en algunos lugares menos que en otros. Entonces, el sistema multiplex y este tambor con la pendiente van cortando más o menos, dependiendo lo que requiera la superficie para quedar perfectamente plana. Entonces aquí seguramente cortó menos que en las partes de los lados, pero esto nos proporciona ya una planeidad perfecta, ¿sí? Tenemos esto, ventajas, lo podemos abrir al tránsito, me explico. Oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo esto y ahora con el tiempo de lluvias, pues cayó una lluvia. Ah, no importa, bárrelo y déjalo ahí transitable, no importa, no nos afecta, puede durar ahí varios meses, ¿no? O simplemente para nuestras programaciones. Sabemos que estas selladoras pues son muy rápidas. Podemos hacer 3 días de trabajo de microfresado. Las de microfresado hacen regularmente 10,000 a 12,000 metros cuadrados por día. Pues vamos 3, 4 días para que la de microaglomerado pues pueda ir tirando y tirando y tirando, ¿no? Ventajas del microfresado en microcapas fino, fresar la superficie vieja, si esto nos quita residuos de neumáticos, polvo, suciedad, para una óptima adhesión de la nueva microcapa, una superficie plana, mejor resultado de la pavimentación, por supuesto, si es necesario corrección de la pendiente transversal, de una vez lo corregimos, pavimentación uniforme de los espesores con altos ahorros de material, óptima compactación al mismo tiempo, potencial de ahorros, obstrucción mínima del tráfico. Esto es una cosa muy rápida. Es decir, pasa el microfresado, se barre y puedes ir recorriendo los conos, ¿me explico? Menor consumo de asfalto inyectado, ¿sí? Por ejemplo, para cuando vamos a hacer los riegos de liga. Menor consumo de mezcla asfáltica cuando corregimos antes. Y mayor tiempo de vida para la nueva capa. En sí, si pudiéramos decir un sumario de ventajas, posibilidades de aplicación, que es lo que me gusta. Número uno, es que es posible, pues básicamente en todos los climas, en todos los tipos de pavimentos, tanto flexibles como rígidos. Puede ser usado para trabajos de marcado, para adherencia, para renivelaciones, posible en todas las máquinas Virgen. Todas nuestras máquinas Virgen tienen la opción de hacerlo o se pueden equipar si es que ya no vienen. En los últimos años se ha hecho muy popular. Básicamente todas las máquinas Virgen que hemos vendido vienen acompañadas con estos tambores de microfresado, anchos de trabajo desde 35 centímetros hasta 4.2 metros. La parte de viabilidad económica, tambor de microfresado es la única inversión. Si tú ya tienes una máquina Virgen, o sea, no es como que compres la máquina para microfresar, ya nomás compras un tambor, se lo pones, cuando vayas a microfresar, no hay trabajo de microfresado, le ponemos el tambor estándar y vas a fresar normal. Tenemos un tiempo de cambio de 5 minutos con nuestro nuevo sistema patentado, MCS de cambio múltiple de corte. Reducción de la cantidad de emulsión asfáltica, por ejemplo, cuando vamos a microfresar antes de poner carpetas. Reducción de la cantidad de relleno, hasta un 25% en microcapas de cobertura. Significante reducción de la logística y ahorro de tiempo comparado con las sustituciones convencionales. Seguridad y confort.
El tráfico afectado es mínimo. Podemos hacerlo en un solo carril, con el diseño de las máquinas que no invaden los carriles aledaños. El camino es abierto al tráfico de inmediato y el microfresado en superficies pulidas devuelve de inmediato la adherencia, por lo tanto la seguridad a los vehículos. Que tenga seguridad es invaluable, ¿no? Bueno, terminamos este tema. Ya veo que hay muchas preguntas, amigos. Muchas gracias. La están ahí por ahí contestando mis compañeros de Costumac. Les repito, ahorita que terminemos este último tema, me pongo yo también a contestarlas. Y digo, siempre estamos disponibles para ustedes. Gracias, gracias. Gracias. Saludos igual por la participación. Bueno, continuamos ahora con esto que es la tecnología de estabilización de caminos rurales de Virgen. La estabilización de suelos básicamente es, llamamos la estabilización al mejoramiento de los materiales existentes o de las condiciones mecánicas de los materiales existentes en sitio para aprovecharlos de tal manera que nos funcione. ¿Sí? Un camino. ¿Por qué estabilizar un camino rural? Se ve bien, ¿no? Ya lo arreglamos, pasamos bien. Y la verdad que con una arreglada para los tráficos tan pequeños que sean estos caminos secundarios, pues es para qué lo arreglo. El problema es cuando llueve. O sea, si llueve, se acabó. Se acabó ya, se acabó el camino. Así, un día ya adiós. Ya no hay camino. ¿Ok? Esto lo conocemos bien. ¿Por qué estabilizar? Pues por esto, porque llueve. Si no lloviera, pues ya nomás poníamos, la arcilla es muy dura, ¿no? Si no llueve es perfecta, pero llueve y se acabó. Perdemos acceso a obras, perdemos acceso a las cosechas, perdemos acceso a comunidades. ¿Qué tipos de estabilizaciones tenemos o con qué estabilizar? Una es la estabilización mecánica, donde llevamos material de aporte y lo mezclamos con el material en sitio, es decir, le echamos piedras o mejores materiales, ahí los medio revolvemos para que se estabilice ese material. Esa es una estabilización mecánica, como cuando se nos atascaba la camioneta, por ejemplo, y nosotros poníamos piedras abajo de la rueda, de tal manera que podíamos salir. Estamos estabilizando, estamos repartiendo las cargas mediante esas piedras para que el suelo pudiera soportar las cargas y nosotros poder avanzar. O el otro tema es la estabilización química permanente, por ejemplo con la cal que por ejemplo vende Calidra. ¿Qué nos da una reacción inmediata de estabilizar con cal? Antes, después. La cal, y más por ejemplo la cal viva o el óxido de calcio, al momento de tener contacto con el agua, pues la absorbe, ¿no? Le falta hidrógeno, absorbe eso del agua, estabiliza el material, lo seca de inmediato y forma unos enlaces cementantes en nuestra arcilla. A corto plazo, ¿qué pasa? El suelo se vuelve granular, se mejora el mejoramiento del contenido de humedad, mejoramiento de las características plásticas del material, eso es inmediato, el cambio en la plasticidad, mejoramiento en la compactación, es decir, díganme, digo, ustedes saben mucho más que yo, compañeros, si esto se puede compactar, pues no, o sea, ni siquiera puede entrar el compactor, se va ahí a atascar, pero esto sí, me explico. Entonces, digo, sí, esto está ahorita enfocado a los caminos rurales, pero también a los caminos de acceso. Una obra nos llueve y los caminos regularmente de acceso son temporales en obras grandes. Y se nos hace esto, no pueden entrar camiones, no pueden entrar insumos, no puede entrar el diésel, no puede entrar la gente, se detiene la obra. ¿Me explico? ¿Me explico? Por un camino, porque llovió. Características a largo plazo, estabilidad volumétrica, incremento a largo plazo de la resistencia del suelo, alta capacidad de carga duradera, no sensible al ingreso de agua y resistencia al congelamiento. Lo más importante, no sensible al ingreso de agua. Al meter cal, al estabilizar con cal, le quitamos la sensibilidad al ingreso de agua. ¿Sí? Este es el tema más importante. Y el incremento a largo plazo de la resistencia del suelo. Es decir, y ustedes lo saben, mi abuelo tiene por ahí, es campesino, tiene varios caminos que atiende, y desde que estaba joven hacían revestimientos, y luego el otro año revestimientos, o 2 revestimientos al año, y luego ya mi abuelito se jubiló, y luego está mi tío ahora ahí, y luego ya hacía revestimientos cada año, y el camino sigue mal, me explico. O sea, el camino sigue mal. Y ahora que mi primo va a empezar también a tomar el negocio ahí de la familia, también él va a empezar con los revestimientos, me explico.
Entonces, la estabilización con cal es un tema económico y duradero, ¿me explico? Probablemente cueste, no sé, 1.5 veces o 150% lo que un revestimiento, digamos el doble, pero te va a durar años, ¿me explico? Años, esto es importante porque después esos caminos los podemos mejorar y podemos hacer una mejora escalable. Es decir, tú pones un revestimiento o conformas un camino y cuando llueve todo eso se pierde, ¿me explico? Ese esfuerzo se perdió, es decir, no tiró a la basura durante años y años y años. Aquí no. Aquí haces una intervención un poco más, estamos hablando poco dinero, más, muy rápido, por cierto, mucho más rápido que revestimientos con estas tecnologías. Y ya tienes un camino que en un futuro, si quieres ponerle una base arriba o mejorarlo, sigue ahí completo. Me explico, esa inversión no se va, no se la lleva el agua. ¿Qué pasa con cal y sin cal? Para hacerlo más visual aún. Tenemos dos muestras compactadas una arcilla tratada con cal, una a la izquierda, la derecha sin cal. La cal no solamente es sensible al agua, le gusta el agua, atrae el agua, me explico. Aquí levantó por capilaridad, por atracción electrónica el agua y pues se satura, se expande y se desmorona. ¿Cómo estabilizar? Bueno, ya cerrando. Te creemos, vamos a estabilizar caminos, que esto tampoco es nuevo, esto tiene desde los romanos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a investigar qué material tenemos, cuánta cal, digamos, necesitamos y después de meterle la cal, qué características obtenemos. Una vez que tenemos estos parámetros definidos, ya sabemos qué material tenemos y su caracterización. Ya sabemos cuánta cal requerimos. Y también ya sabemos qué características nos va a dar ese material después de la estabilización con cal. Entonces nosotros podemos proceder a construirlo. ¿Cuál es nuestro tren de estabilización? Primero un esparcidor que asegure diversas cosas. Vamos a hablar más adelante de ello. Perdón, me pasé un poquito. El estabilizador, después la recuperadora, compactación primaria, conformación y compactación final. El esparcidor de ligantes, vamos rápido, para no hacer muy largo esto, creo que hay muchas preguntas. Tiene dos funciones principales: garantizar la regulación exacta y uniforme de la cantidad de cal o cemento. Y dos, brindar una alta velocidad de esparción. Nada más eso. Poner los kilos que son y hacerlo rápido. Nada más. Por ejemplo, un ejemplo práctico, después de realizar estudios con el laboratorio, determinamos que es 3% aglutinante. Datos adicionales, digamos, densidad de material en sitio 1300 de una arcilla, la dosificación, ya hicimos otras pruebas, 3%, significa que por metro cúbico voy a poner 39 kilogramos. Significa que voy a poner por kilogramos por metro cuadrado, si vamos a trabajar en capas de 30 centímetros, 11.7 metros cuadrados. ¿Qué pasa si en lugar de, bueno, llega, no, dije, vamos a ponerlo a mano? Bueno, vamos a ponerlo a mano, porque vamos a ponerlo a mano, pues hay que hacerlo a mano, ¿no? Muy bien. Vamos a poner, ¿qué pasa si ponemos en lugar del 3%? Nos equivocamos con el 3.2%. ¿Qué significa 3.2%? Realmente significa 780 gramos más. Es decir, que si ya mandamos a la gente que ponga la cal, le decimos, vas a poner 11.7 y pone 12.5, es decir, 700 gramitos más por un metro cuadrado, que es muy fácil hacerlo mal eso, porque pues a la vista, ¿cómo lo vas a hacer? A menos que lo estés pesando los 11 gramos y pongas una cuadrícula y lo esparzas perfectamente. Pues sabemos que eso no sucede, pues sabemos que eso no es cierto. Haciendo un tren de nosotros produce alrededor de 2.000 metros cúbicos por día, 2.600 toneladas, ya multiplicó por la densidad. Si nosotros nos equivocamos por ese 0.2%, vamos a perder 5.2 toneladas diarias, 31 toneladas a la semana y 124 toneladas en mermas por solamente 0.2%. Precio de la tonelada, digamos 1.900, vamos a perder 237,000 pesos al mes, que se van directo a la basura. Con nuestro esparcidor es un proceso muy sencillo. Aquí está el proceso esquemático. Tenemos un radar que detecta la velocidad a la que avanzamos,
una computadora donde le programamos cuántos kilos queremos y un sistema actuador que tire exactamente la cantidad en el ancho exacto que necesitamos esparcir. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Pues ya dijimos, nah, entonces no vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, así, a mano. ¿Y aquí qué, oiga? Aquí no le puso cal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas y nadie le puso cal ahí. ¿Qué pasa aquí donde hay menor cantidad? Si ponemos menos cantidad de aglutinante, no vamos a llegar a los valores de soporte de diseño ni a la calidad. Aquí no vamos a llegar a la calidad en medio, me explico. ¿Y qué pasa acá donde le pusimos de más? Pues nada, no lo van a pagar, es tirar el dinero, me explico. Y recordemos que en estos trabajos el 50 al 70% es el costo del aglutinante en el proceso, ¿sí? Y aparte si tenemos cemento, más problema, me explico, porque ahí sí dependemos mucho de las cantidades que tengamos que poner en cada lado, porque o rigidizamos mucho o no estabilizamos. Bueno, vamos a hacerlo con un payloader, que siempre hay un payloader en la obra, ahora lo vamos a hacer con un payloader, y este payloader vamos a ponerle unos big bags y se los vamos a amarrar y vamos a andar ahí tirándolo. Y después del payloader va a entrar una moto, extenderlo. Digo, oigan, pues esto ya son dos máquinas, esas máquinas no son gratis y consumen diésel, mucho diésel, ¿sí? Estamos hablando de una moto que les gusta 30 litros, el payloader que les gusta unos 18, ¿sí? Ya caray, de todo mundo da, me explico, porque no son máquinas diseñadas para eso. Pero bueno, vamos a hacer, digamos, ya no nos importa la calidad, a nadie le importa la calidad. Muy bien. Vamos a ver ahora el tema de velocidad. Tenemos, por ejemplo, una hectárea, 10,000 metros cuadrados, capas de 30 centímetros, tenemos 3,000 metros cúbicos, digamos 3,900 toneladas al 3%. En resumen, 117 toneladas de cal o de cemento por hectárea. Yo aquí tengo 7 personas, entonces le tocan de 17 toneladas por persona. Tiempo para extender por día son 3 horas. ¿Por qué? Porque después de esto hay que darle con la moto y más o menos emparejar. Y la moto no puede andar mezclando arriba de la gente. Entonces tiene que terminar, salirse la gente para que entre la moto a mezclar y después compactar. Entonces, pues 3 horas para extender, ¿no? Una persona puede extender 1 tonelada por hora en promedio, me explico. Con más o menos hay algo de cuidado. Necesitaremos 5 días solo para extender. ¿Me explico? Dos Big Bags, 1,5 toneladas, 15 minutos por ciclo, en lo que vamos, lo subimos, se acerca, lo cuelga, se lo lleva, llega una persona, le mocha ahí abajo. Igual, 3 horas, 36 toneladas, 3 días para extender. En nuestra máquina, 10 toneladas, que es el más chico que tenemos, en ciclos de 20 minutos. Nosotros entonces tenemos 4 horas para esparcir, menos de 4 horas, para esparcir la totalidad requerida, ¿me explico? Y esto es muy importante porque, aparte de eso, a esto sí nos permite, como no hay que pasarle la moto después ni nada, y como ya está exactamente bien distribuido, la recuperadora puede venir inmediatamente atrás. Entonces podemos trabajar hasta 5 horas, 6 horas, ¿me explico? Porque aparte la recuperadora, ahorita lo vamos a ver, también va regulando la cantidad de agua exacta, dosificando, y la compactación puede venir atrás, ¿me explico? Entonces, aumentamos la productividad. En lugar de tardarnos 3 días por puro tema de esparcido, lo hacemos en un día. Contra el esparcido a mano, incrementamos 5 veces la productividad, ¿me explico? Entonces me dicen, bueno, si tienes una recuperadora, necesitas un Stroy Master, si no, la máquina siempre va a estar como embudo el tema del esparcido, ¿me explico? Y no estás aprovechando la máquina. Y estás teniendo a todos parados, está la recuperadora parada, el compactor parado, los ingenieros parados, todos parados, esperando a que termine la gente de esparcir la mano. Por favor, me explico. Pasamos a la estabilizadora. Ventajas de nuestra estabilizadora: alta producción, dosificación de alta precisión, nivelación y profundidad de corte, calidad de mezcla y fácil mantenimiento. Vamos a avanzar un poco rápido aquí. Alta producción, tenemos 3 máquinas, básicamente una produce más que la otra. Nosotros tenemos 8,000, 10,000 y 15,000 metros cuadrados por turno. Eso es lo que nosotros podemos hacer en caminos rurales, caminos secundarios.
por turno. El proceso que tenemos nosotros es el siguiente. En los casos, cuando por ejemplo hay mucha humedad y no se requiere meter agua, simplemente ve el esparcidor en la parte del frente o abriendo, digamos, la obra, va poniendo la cal. En la parte trasera, después de una manera dosificada y exacta y rápida, inmediatamente atrás viene la recuperadora cortando, homogenizando y mezclando la cal con el terreno natural. Y posteriormente vienen la compactación primaria, usualmente como son materiales arcillosos o muy finos, un pata de cabra pesado, después la parte de la conformadora, la motoconformadora y finalmente la compactación final. Digo, depende, son trabajos pequeños, pues con un solo compactor puede hacer las dos, pero si requieres avanzar, por ejemplo, por ejemplo, como proyectos ahora de gigantes, donde tienes que hacer mínimo 1 hectárea con cada frente, pues si necesitas 2 compactadores para que vayan rindiendo lo que te va dando alcance el recuperador y el esparcidor. La otra alternativa es exactamente lo mismo. Viene el esparcidor, que tenemos también el modelo, digamos, remolcable. Ahorita vieron el de camión montado. Y después de esto viene con agua. La máquina va dosificando el agua automáticamente. Entonces en esto lo que cambia es, oye, ¿sabes que aquí necesitamos meterle agua? Pues el laboratorio así lo definió. Necesitamos agua, la máquina mete agua. Mete el agua, la va succionando, va empujando la pipa y lo va metiendo aquí. Va cortando, dosificando el agua y mezclando con el aglutinante en un solo paso. ¿Cómo se dosifica el agua? Nosotros ingresamos la densidad en una pantalla de control, 1300, por ejemplo. Se ingresa a cuánto vamos, 30 centímetros. ¿Y qué porcentaje quieres? No, pues el laboratorio dice, aquí nos faltan 7 para llegar al óptimo. Pues 7%. El operador, adiós, a manejar la máquina. De hecho, lo más común es de que el laboratorio ya el operador lo ponga, ¿no? Vamos, se va metiendo el agua. Este sistema es una belleza, antes no lo teníamos, bueno, hace 10 años no lo teníamos, que otras marcas no lo tienen. La autolimpieza optimizada, son básicamente la línea de inyección que vieron por donde se inyectaba el agua, vienen estos cilindros que aparte de cerrar tienen una activación secuencial que va destapando o golpeando los grumos que se generan. Imagínense en la caja de mezclado, va polvo, va cemento o va cal con agua, pues se forman grumos y se va tapando, eso limita la inyección. ¿Qué pasa con estos sistemas? Golpean esos grumos asegurando que se destape y salga. Me parece poca cosa, pero realmente es muy importante. Posteriormente tenemos el tema de la nivelación, que en este sistema lo que nosotros hacemos es asegurar la profundidad del corte. ¿Ok? Compensando el nivel, asegurando la profundidad requerida, elimina el proceso posterior de la nivelación, de la niveladora, combinado con la dosificación automatizada, permite que la compactación se realice de inmediato. ¿Ok? No me gusta mucho hablar de la competencia, pero es importante hacerlo para entender cómo funciona esto. La máquina, básicamente que ven aquí, pues no es de nuestra marca. ¿Cuánto recupera en este lado y cuánto recupera en este lado? Obviamente diferentes espesores a los programados. ¿Sí? Este es el delta que tenemos de corte. Nuestra máquina con este sistema básicamente lo que hace es esto. Mantiene horizontal a la superficie el chasis de la máquina. ¿Con esto qué se logra? Se logra, por ejemplo, que ustedes pueden ver que en esta parte, ¿sí? Tenemos la columna más salida, ¿sí? Y en esta otra parte más metida. Pero en sí, la máquina va paralela, digamos, a la superficie. ¿Ok? Importantísimo. Ese es el sistema cuádruple pendulante. Lo que hace que están interconectadas las 4 columnas y aquí aunque tengas deformaciones, las demás columnas van compensando estas diferenciales en el suelo, ¿me explico? Haciendo que se mueva independientemente y logrando lo que veamos
en la parte anterior. Que aunque tengamos una irregularidad aquí, lo que se comporta independiente esta columna. Entonces, para una calidad de mezcla, que es otra de las características importantes de nuestra máquina, esto requiere varios parámetros. Uno es que el esparcido previo al aglutinante sea homogéneo en las cantidades requeridas, que la cantidad de agua deberá ser la indicada para llegar al contenido óptimo de humedad. La unidad de mezclado deberá asegurar el correcto mezclado sin importar las variaciones volumétricas, y la cantidad de revoluciones deberá asegurar la distribución uniforme del aglutinante y el material. Estos dos ya los vimos. Ahora viene la cámara de mezcla. Nuestra cámara de mezcla se llama de volumen variable. Nosotros en la primera imagen vemos que va a una profundidad baja y el volumen de mezclado es el verde. Pues tenemos menos espacio y el material interactúa mejor entre él. Pero vamos ahora, métele hasta 50 centímetros, que es lo que llega a la máquina. 56 de hecho, para ser exactos. Se incrementa el volumen porque el tambor baja independientemente. Entonces se incrementa el volumen porque ahora tenemos más material y necesitamos más espacio para mezclar todo ese material de manera correcta. Todo esto es el resultado de más de 30 años de ir optimizando volúmenes, ¿no? Finalmente, como una de las cosas más simples, pero más importantes y más ventajosas, es el control de revoluciones. Nosotros en este clic podemos variar las revoluciones. Es decir, por ejemplo, oiga, va muy, un ejemplo práctico. Va saliendo muy grueso el material. Ah, ok. Pum, pum, aumento las revoluciones. Ya salió más fino. Perfecto. Eso es todo. Tal cual, me explico. O va saliendo muy fino. Ah, bajo revoluciones. Con ese botón. Ya, arreglado, ¿no? Esto asegura la granulometría deseada, asegura la homogenización y es un sistema rápido. Eso es muy, muy importante. Me pregunto, quise meter esto aquí. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen experiencia con recuperadoras y a mí me preguntan, oye, ¿por qué es mejor el mezclado con la recuperadora con la moto que con la motoconformadora? Le digo, pues, o sea, es simple, verlo, ¿no? Pero bueno, una explicación un poco más técnica es, nosotros tenemos un tambor de 1.2 metros de diámetro. Tenemos una velocidad de trabajo de 8 metros por minuto, entonces necesitaríamos 9 segundos en recorrer la distancia del rotor. A las revoluciones que tenemos aquí son 21 vueltas, 23 vueltas y 25 vueltas, por ejemplo. Ahora multiplíquenlo por 175 elementos de corte y mezcla. ¿Sí? Tenemos casi 4,000 elementos mezclando nuestro material antes de que salga del sistema o de la cámara de mezcla. Y este es el resultado, me explico. Tenemos el cemento, la cal, y nosotros tenemos este resultado de mezclado donde básicamente no se ve prácticamente nada, la cal o el cemento que tenía mezclado. ¿Ok? Comparado con esto, cuando lo haces con la moto, cuando lo haces con otras recuperadoras, donde tienes, primero no esparciste bien el cemento, acá no tiene cemento, acá tiene de más agua porque la máquina no dosifica la cantidad de agua correcta. Esto no nos sirve, ¿me explico? Ahora les muestro unos ejemplos en Bélgica, les muestro unos ejemplos de humedad para disminuir la humedad. Por ejemplo, también en otros donde digo, esto es un poco fuera de los caminos rurales, pero donde vamos a aprovechar los materiales para la ampliación de una autopista, ¿sí? Ahora podemos ver, donde se está aprovechando los materiales del corte de la máquina, ¿sí? Y se hace aquí, por ejemplo, para la ampliación de un hombro de una carretera, ¿ok? Y tenemos unos trabajos que hemos realizado en México, en conjunto con, por ejemplo, con el IMT aquí, esta prueba. Esto lo hizo Calidra, gracias por las imágenes, se estableció en 2009, 11 meses después, 5 meses después, 7 años después, sigue el camino, me explico. Es un camino que revestían y revestían. Aquí se genera una capa y esto funciona. Entonces, les agradezco mucho. Ya busqué muchas preguntas, por eso también me adelanté un poquito para contestarlas. Como resumen, les puedo dar que son técnicas una, la del microfresado, de conservación de carreteras para asegurar los parámetros que nos piden de ir y de fricción de una manera muy económica y muy rápida. Y el tema de la estabilización de caminos, pues es una alternativa a los trabajos que se hacen regularmente
de revestimiento y todo esto. Les agradezco mucho la atención. En estos momentos me empiezo a conectar para empezar a atender sus preguntas. ¿Qué tal, amigos? Ya, perdón, estuve ahí con unos temitas de señal, pero al parecer ya está solucionado. Bueno, ahí hay algunas preguntas, como les decía, nos pregunta José Santos Arriaga, ¿cuánto es el costo de alguno de los equipos o es factible su renta para pequeñas empresas que tienen pocos trabajos de este tipo? Con gusto te podemos compartir una cotización formal, José Santos, nomás compártenos ahí tu correo por inbox. Y con el tema de la renta, sí es posible. Se trabaja actualmente en México, con varias personas compañías, perdón, que prestan el servicio de renta y nosotros mismos como Costrumac te podemos prestar el servicio de renta de la maquinaria. También pregunta Miguel García Vadillo, ¿la perfiladora no trae sensor para hacer la corrección de alineamiento vertical y corregir las deformaciones? Sí lo tiene. De hecho, tenemos varios sistemas del que platicamos en la presentación. Principalmente es el sistema multiplex. También tenemos los sistemas láser que se pueden poner con esta máquina y los sistemas 3D, ¿no? Muy populares con Topcon, por ejemplo. Rafa Aguirre nos pregunta, ¿las máquinas de fresado en caminos con pendientes pronunciadas tienen el mismo rendimiento que en superficies planas? Bueno, ahí sí cambia un poquito el rendimiento, pero como cualquier máquina, ¿no? Depende de qué tan inclinado sea y obviamente también a ciertas pendientes ya es riesgoso trabajar, ¿no? Con pendientes muy inclinadas. Miguel Chan, ¿cuántos kilómetros son factibles para mover los equipos recomendados en tramos para estabilización? Pues yo he visto que los mueven hasta por 2, 3 kilómetros sin problemas, resulta económicamente factible, más porque tenemos una red ya de prestadores de servicio y nosotros te podemos básicamente rentar una máquina casi en cualquier parte del país. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, amigos, de todos modos podemos seguir, estamos a sus órdenes, les agradezco mucho. Mi correo es sgutierrez@construmac.com, pero nos pueden contactar directamente también por nuestra página oficial de Construmac en Facebook. Les agradezco mucho su tiempo, y pues esperamos pronto estar en sus obras haciendo pruebas y demostraciones de estas tecnologías. Muchas gracias, amigos. Tengan un fin de semana.